Hola, ¿qué tal? La clase de hoy se llama Problemas estequiométricos volumen-volumen. Veremos primero la definición de estequiometría, después explicaré dos ejemplos ya resueltos y por último les dejaré ejercicios de práctica para que reafirmen lo que hoy van a aprender en esta clase. Comenzamos entonces. ¿Por qué definimos estequiometría? Porque el tema es problemas estequiométricos. Por lo tanto, esta palabra proviene del griego stoikeion, que significa elemento, y metron, que significa medida. Se define como la parte de la química que se encarga de los cálculos de las relaciones cuantitativas de los elementos o compuestos que participan en una reacción química. Como podemos ver aquí en la definición, se trata de hacer cálculos cuantitativos basados en una reacción química. Esa es una práctica muy importante en el laboratorio, sobre todo cuando se hacen síntesis de algunos compuestos. ¿Correcto? Bueno, pues aquí tenemos una ecuación, debe estar balanceada para que podamos nosotros resolver estos problemas. Bueno, los problemas de volumen-volumen se resuelven utilizando el concepto de volumen molar. ¿Por qué? Pues porque se van a utilizar litros como unidades de volumen en estos problemas. Por lo tanto, no usaremos gramos, unidades de masa, no. Usaremos unidades de volumen que son litros. Por lo tanto, necesitamos conocer este concepto de volumen molar, que significa que un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura siempre van a ocupar 22.4 litros. De todas maneras, en la descripción del video les voy a dejar esta clase de volumen molar para que la repasen y comprendan por qué se utiliza esta constante de volumen molar. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Vamos a los ejemplos. Aquí tenemos el primero. Dice calcular los litros de oxígeno que se requieren para quemar completamente 50 litros de propano. Aquí les dejo las fórmulas para que las identifiquen en la siguiente ecuación balanceada. Aquí tenemos la ecuación que necesitamos. Bien, aquí pueden ver ustedes que tenemos 4 sustancias o compuestos en esta ecuación. Sin embargo, tenemos que analizar lo que dice el problema para ver cuáles de estas 4 voy a ocupar. Generalmente, en los problemas que estamos viendo, ocupamos solamente 2. ¿De acuerdo? Pues hay que identificar estos compuestos. Generalmente uno de ellos es la incógnita, es decir, lo que me están preguntando. Aquí me están preguntando que calcule litros de oxígeno. Este es una de las sustancias que vamos a ocupar de aquí de la ecuación. Y la otra sustancia es el propano. Este es el otro compuesto, aquí está. Bueno, ya los identifiqué, los voy a subrayar. Aquí están. Estos son los dos que voy a ocupar. Estos dos no los voy a ocupar. Aquí voy a plantear mi problema en esta ecuación. Arriba del oxígeno voy a poner el dato que me da el problema. Dice calcular los litros de oxígeno, es decir, esta es la X, lo que voy a buscar, X litros, X cantidad, ¿no?, de litros de oxígeno. Y el otro dato de 50 litros son de propano, así que arriba de la fórmula del propano pongo el dato que me da el problema. Bien, ahora sí, debajo de estas fórmulas debo poner un dato. Aquí debajo del propano debo poner un dato que me falta y aquí debajo del oxígeno otro dato. Como son unidades de litros, recuerden que cuando manejamos litros usamos la constante de volumen molar. Por eso acá les pongo lo que es el volumen molar. Les acabo de decir hace un momento que un mol de cualquier sustancia ocupa 22.4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿cuántos litros voy a poner aquí abajo del propano? Pues depende del número de moles. Aquí en una ecuación balanceada, los coeficientes que tengo antes de las fórmulas, aquí es 1, aunque no aparece. Aquí es 5 el coeficiente, acá es 3 el coeficiente y acá es 4. Estos coeficientes son el número de moles. Aquí hay un mol, aquí hay 5 moles, aquí hay 3 moles y aquí hay 4. Esto no me interesa porque no los voy a ocupar, pero sí me interesan estos. Por lo tanto, el propano en la ecuación balanceada tiene un mol, y como un mol equivale a 22.4 litros, pues es el dato que me falta aquí. Entonces lo pongo y ahora me voy con el oxígeno. Tengo 5 moles. Un error que cometen algunos estudiantes es que multiplican 5 por 2. Eso no debe hacerse.
es únicamente el coeficiente, que es el 5. Y muy fácil, ¿cuánto equivalen 5 moles de oxígeno? Pues si un mol equivale a 22.4, 5 es únicamente multiplicar por la constante, que es 22.4, y me da un total de 112 litros. 5 moles equivalen a 112 litros. Ese es el dato que me falta, donde está el oxígeno. Lo pongo debajo del oxígeno y entonces existe aquí una relación que se puede observar. 50 litros con X litros, y abajo hay una relación de 22.4 litros con 112 litros. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se interpreta de la siguiente manera. Significa esto que 22.4 litros de propano necesitan para quemarse 112 litros de oxígeno. Ahora, recordando el problema, dice que calculemos para 50 litros de propano, ¿cuántos litros de oxígeno necesito para quemar esta cantidad de propano? Bueno, pues esto se resuelve por una regla de 3, una simple regla de 3. Y ya sabemos que en este despeje de la regla de 3, la X será igual a la multiplicación de las esquinas que están en diagonal dividido entre la otra esquina, la que está aquí debajo. Bien, entonces las esquinas en diagonal las multiplico. X sería igual a 50 por 112 entre la otra esquina, que es 22.4 litros. Esto lo pongo en la calculadora y obtengo el resultado. Así de sencillo. El resultado final entonces es 250 litros de oxígeno. Es lo que se necesita para quemar 50 litros de propano. Es lo que me estaban preguntando. Y entonces ahí termina este problema. Pero voy a ponerles otro problema como ejemplo y veamos qué diferencias hay. Tenemos la ecuación balanceada. Voy a identificar cuáles son los dos elementos o compuestos. Los dos compuestos que voy a ocupar en esta reacción. Hay 3, voy a ocupar 2. Siempre dijimos que vamos a ocupar 2, ¿ok? En este tipo de problemas. Bueno, el primero dice calcular los litros de hidrógeno. El hidrógeno es una de las sustancias que voy a ocupar, por eso la subrayo. Que se necesitan para producir 75 litros de amoníaco. El otro es el amoníaco. Aquí tengo su fórmula y está del lado derecho de la flecha, así que lo voy a identificar. Vean la diferencia. Ahora, de los dos que voy a ocupar, uno está del lado de los reactivos, acá a la izquierda, y el otro está del lado derecho, que sería el lado de los productos. Para que se den cuenta que no siempre van a estar las dos sustancias del mismo lado, pueden estar en lados opuestos. Bueno, y de ahí en adelante se ocupa el mismo procedimiento que el anterior. Voy a poner los datos que me da el problema. Me dice que tengo que calcular cuántos litros de hidrógeno, X litros de hidrógeno, arriba de su fórmula, para producir 75 litros de amoníaco. Arriba de la fórmula del amoníaco pongo 75 litros. Como aquí son litros, abajo deben ir litros, y aquí también son litros, abajo del amoníaco deben ir litros. Estos datos los saco utilizando el concepto de la constante de volumen molar. Acá está el volumen molar. Dice que un mol de cualquier sustancia en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22.4 litros. Entonces tengo que fijarme aquí nada más cuántos moles hay de hidrógeno. Y dijimos que eran los coeficientes, ¿no? Tengo 3 moles. Por lo tanto, lo multiplico por el equivalente a un mol, que es 22.4, y obtengo el total de 67.2 litros, que es el dato que voy a poner debajo del hidrógeno. Y debajo del amoníaco tengo 2 moles, lo multiplico por la constante, que es 22.4, me va a dar 44.8, que es el dato que necesito debajo de su fórmula. Y ya todo se resume a una regla de 3. Aquí tenemos esta relación, X con 75 y 67.2 con 44.8. ¿Cómo se despeja? Pues sencillo, ¿no? Las esquinas cruzadas se van a multiplicar y la otra esquina se va a dividir. Las que estén en diagonal multiplican y la que está debajo va a dividir, ¿ok? Entonces sería X sería igual a 67.2 por 75 entre 44.8. Lo metemos a la calculadora y tenemos el resultado de 112.5 litros de hidrógeno. Eso es lo que me están preguntando, por lo tanto lo reporto como 112.5 litros de hidrógeno. Es la respuesta final y ahí concluye este segundo ejemplo. Y ahora, ¿qué nos resta? Pues solamente dejarles la tarea. Aquí les dejo para que ustedes practiquen, repasen lo que acaban de aprender. Les pongo el problema
les pongo la ecuación química balanceada que van a ocupar y les dejo aquí el resultado correcto de cada ejercicio para que ustedes puedan comprobar su resultado con el resultado correcto que van a encontrar aquí. Háganlo, cópienlo en su libreta y resuélvanlo. Bueno, finalmente, antes de despedirnos, les dejo en la descripción de este video los conceptos de volumen molar, algunos videos que se relacionan con el tema que es sobre problemas estequiométricos masa-masa y problemas estequiométricos masa-volumen. Es todo por esta clase, nos vemos para la próxima.